Ok, buen día para todos. En este pequeño video, mi compañero Álvaro Ortiz y mi persona Jesús Mulfur, queremos mostrarles un poco acerca de la asociación de Fibonacci y el número áureo, o el número divino, o la proporción divina, o simplemente el número phi. Pues, tiene diferentes connotaciones. Queremos mostrarles un poco sobre su historia, sobre su filosofía, sobre su parte epistemológica, e incluso sobre un aspecto didáctico de tal forma en que podamos apreciar mejor cómo funcionan estos dos contenidos matemáticos. Entonces, espero que les guste, espero que se diviertan en este recorrido. Ok, entonces es importante primero comenzar hablando sobre un poco de historia, ¿no? Entonces, el número phi es un número que se debe su nombre al escultor griego Fidias, que vivió entre los años 500 y el año 431 a.C. Pues se dice que este escultor en sus obras utilizaba mucho el número phi para su construcción, entonces eh, se dice que fue Leonardo da Vinci quien descubrió esto y pues él fue quien acuñó el término phi para este número. Eh, por otra parte, podemos ver que en algunas de sus esculturas pues se ve reflejado el número phi. En la parte inferior izquierda apreciamos el Partenón. También podemos ver la estatua de Zeus e incluso en la estatua de la diosa Atenea se ve reflejado el número phi. ¿Sí? Ok. Bueno, en esta parte, pues es importante conocer cómo surgió matemáticamente el número phi, ¿cierto? Entonces, se dice que, se dice que un número es áureo o una proporción es divina cuando tenemos dos segmentos, así como los que vemos en pantalla, un segmento A y un segmento B. Cuando la relación entre el segmento grande, es decir, A, con el segmento pequeño, B, es igual a la suma de, de los dos segmentos sobre el segmento mayor. ¿Sí? Entonces, A sobre B es igual a A más B sobre A. Entonces, a partir de esa simple ecuación, podemos seguir desarrollando. Entonces, pues, eh, llegamos a la siguiente implicación, donde A sobre B es igual a 1 más B sobre A. Y simplemente si llamamos phi a, a sobre b, pues nos queda la ecuación que sigue. O sea, nos queda phi igual a 1 sobre phi. A 1 más 1 sobre phi. Sí, porque tenemos b sobre a y phi es a sobre b, entonces es invertido. Bueno, seguimos desarrollando esa suma de fracciones y al final llegamos a una ecuación cuadrática. Llegamos a que phi cuadrado menos phi menos 1 es igual a 0. Entonces, si resolvemos esa ecuación de una forma simple, es decir, utilizando la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, pues llegamos simplemente a las dos raíces de phi. Pero entonces, en este caso nos interesa únicamente la raíz positiva. Entonces, nos quedamos con que phi es igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2. Y que eso es aproximadamente 1,68 y con infinitos decimales, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma aparece el número phi. Bueno, entonces, veamos cómo, tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿cómo surge esa espiral que vemos siempre, que es tan famosa y que la vemos siempre en la naturaleza y en muchas otras cosas? ¿Cómo surge, sí? ¿Cómo es que está dentro de un rectángulo? Entonces, bueno, vamos a representarlo a través de un ejemplo, tomando un rectángulo de lados 13 y 21, por ejemplo. Entonces, simplemente lo que se hace es recortar ese rectángulo, recortar un cuadrado de ese rectángulo, como lo vemos en la imagen que está en medio, hay un cuadrado, y la parte pequeña queda de 8, es decir, que la otra parte del cuadrado, que un lado del cuadrado va a medir 13, ¿sí? Para que en total pues sume el 21 que teníamos inicialmente. Entonces, de esa forma, al rectángulo que quedó, se sigue cortando otro cuadrado
y al rectángulo que vuelve a quedar se le recorta otro cuadrado. Vamos en el cuadrado del lado 5, luego el cuadrado del lado 3, luego del lado 2, luego del lado 1 y así sucesivamente. Entonces, esa espiral surge uniendo todos los vértices de cada cuadrado, ¿sí? Entonces, si, como pueden observar, comenzamos en un vértice del cuadrado 1, luego del cuadrado 2, luego del 3, del lado 3, luego del cuadrado del lado 5, y así sucesivamente, y de esa forma es como encontramos la espiral dorada, como se conoce. Ok, bueno, el número phi tiene, o sea, tiene mayor reconocimiento, por decirlo así, por todas aquellas cosas en donde podemos apreciarlo. Entonces, podemos apreciarlo mucho en la naturaleza, a lo largo de la naturaleza, en muchísimas cosas de la naturaleza, que es imposible, pues, eh, decirlas todas en una diapositiva, incluso en la exposición. Entonces, mencionaremos algunas, como por ejemplo, en la semilla de los girasoles. Es claro que, o sea, se puede ver claramente cómo surge la espiral en la semilla de los girasoles. En las tormentas también podemos encontrar la proporción áurea. Eh, en otras cosas también podemos encontrarla, como por ejemplo en un caracol, en la estructura que tiene un caracol, ¿sí? También en las galaxias. Es obvio, pues las galaxias están en espirales, entonces cumplen con la proporción divina. En muchas otras pequeñas cosas, a lo largo de la naturaleza podemos encontrar esta proporción divina. Por otra parte, la proporción divina no solo está en la naturaleza, sino que también está en la arquitectura, ¿sí? Como ya mencionamos antes, la vimos en el Partenón de Grecia, y en este otro ejemplo se puede apreciar en la pirámide de Keops, en Egipto, y en muchas otras estructuras arquitectónicas. Además de eso, también está en el arte. Aquí vemos la famosa Mona Lisa de Da Vinci, e incluso en el hombre de Vitrio, también de Da Vinci, él pues utilizaba mucho este número. En fin, en diferentes aspectos de la vida, no solo en la naturaleza, sino que también en la arquitectura, en la astronomía, e incluso en la música. En fin, ok. Eh, bueno, pasemos ahora a hablar un poco sobre la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci se dice que tuvo como sus inicios en la matemática india, sí, en la matemática de la India. Eh, su, su planteamiento se le atribuyó a diferentes autores antes de Fibonacci, que de alguna forma ya la concebían, pero sin embargo fue Fibonacci quien llevó esta sucesión a Occidente. Pues Fibonacci vivió en los años 1170 y 1240. Pero ¿cómo fue que Fibonacci expuso esta sucesión? Pues la sucesión para él surgió a través de la resolución del problema, de un problema conocido que es el problema de los conejos, de cómo se reproducen los conejos. Sí, eh, entonces, por ejemplo, el problema, la solución del problema consiste en que si al principio tenemos una parejita de bebés de conejos, entonces durante el primer mes, pues ellos no se van a reproducir, ya que pues ese mes es el mes de su desarrollo, ¿no? De su crecimiento. Eh, entonces, por eso aquí en la tabla podemos apreciar que en el primer mes solamente tenemos la misma pareja que teníamos al inicio. Listo. Entonces, eh, finalizando el segundo mes, ya es diferente porque ya ellos se reprodujeron. Entonces ya no va a haber más una sola pareja, sino que pues ya tendremos dos parejas. La pareja inicial y pues la pareja que se reprodujo a partir de la inicial. Entonces tendríamos dos parejas. Entonces cada mes se va a reproducir otra nueva pareja. Entonces eh, seguimos con que en el tercer mes ya tendremos tres parejas. En en el cuarto mes ya tendremos cinco parejas y así sucesivamente. Y es claro cómo se va apreciando en esa reproducción de los conejitos la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, en el libro
En el libro Liber Abaci de Da Vinci, bueno, él se conocía, su nombre real era Leonardo Pisano, pero el seudónimo utilizado era Da Vinci, perdón, Fibonacci. Eh, en el libro Liber Abaci, pues él hizo la publicación de ese libro y ahí incluyó la asociación de Fibonacci en el año 1202. Bueno, al igual que el número phi, pues la asociación de Fibonacci también aparece en un sinnúmero de factores. Por ejemplo, lo podemos apreciar en el triángulo de Pascal claramente. Ahí va apareciendo, sumando números de forma diagonal, como lo podemos apreciar en la imagen. La asociación de Fibonacci también se muestra a través de una espiral como el número phi, pues es similar, pero en este caso, pues con sus respectivos cuadrados de lados 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. ¿Sí? Además de eso, también lo podemos encontrar en el árbol genealógico de las abejas. Sí, es bastante parecido al de los conejos, como lo podemos ver en la imagen inferior, que está en la parte inferior izquierda. En la naturaleza lo podemos encontrar en infinidad de cosas, como las piñas de los pinos, ¿sí? En los girasoles también, en los caracoles, en las galaxias, en fin, en el ADN de las personas, etcétera, para en un montón de cosas. Ok. Bien, compañeros, entonces, ya habiendo visto un poco la parte filosófica y la parte histórica, nos vamos a centrar en la parte epistemológica, esa riqueza matemática que tiene ese número. Entonces, vamos a empezar primero por la geometría. El concepto matemático implícito dentro de phi es la proporción, ¿sí? De hecho, el número phi también se le llama la proporción divina o la proporción áurea. Entonces, el concepto geométrico implícito dentro de phi es la proporción. Entonces, yo puedo decir que dos números son proporcionales siempre y cuando su cociente, ¿sí?, sea igual. Me explico. A partido B debería ser igual a más B partido A. Aquí estamos observando una proporción, ¿sí? A partido B es proporcional a más B partido A, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que al hacer este cociente nos tiene que dar igual a hacer este cociente. ¿Bien? Entonces, geométricamente, pues es lo que nos mencionó Euclides, que dice, una línea recta está dividida en el extremo y su proporcional cuando la línea entera en el segmento mayor como el segmento menor. Entonces, que el segmento mayor esté relacionado con el segmento menor es igual a que la suma de los dos segmentos estén relacionados con el segmento mayor, ¿sí? Esos cocientes, generalmente, cuando A y B son muy grandes, tienden a pi, ¿sí? Entonces, phi tiende a 1.61803399 con infinitas décimas de más. Qué pena, compañero. Y de hecho fue Euclides quien fue pues el pionero en estudiar formalmente el número phi, ¿cierto? Sí, señor. En su Hay, libro Los Elementos. hay una publicación, muy bien. Muchas Es gracias. una pequeña parte histórica también de ese número. Bien, muy bien. Muchas gracias. Además, la fascinación ha sido tal que a lo largo de la historia, un matemático y teólogo italiano llamado Luca Picciolini publicó un libro titulado La Divina Proporción. En este libro explicaba el porqué del nombre, el porqué de tan majestuoso nombre a ese número. Entonces, dio cuatro condiciones o cuatro justificaciones de por qué es divino. Entonces, la primera es que la unicidad del propio número se asemeja a la unicidad de Dios. Bien, planteémonos en el contexto. Años 1590, el cristianismo estaba en su auge, así que la persona que quería estudiar debía ser también religiosa. Entonces, las matemáticas y la religión en esta parte de la historia, pues iban muy de la mano. Bien. La segunda justificación es que si miramos la inconmensurabilidad del número, es igual a la de Dios, inconmensurable. ¿Qué quiere decir inconmensurable? ¿Sí? Inmedible, no sé cuánto es, ¿sí? Es algo que no puedo medir ni contar. Bien, la tercera justificación es que Dios dio el universo a través de la quinta esencia, representada en su momento por un dodecaedro, y el número de oro dio ser el dodecaedro. Bien, la cuarta justificación es que nuestro Dios es omnipresente e invariable, igual que este número. Entonces, vemos una justificación de su importancia en esa parte de la historia y además, pues, su nombre, ¿no? Uno dice,
el número divino, de una vez se está imaginando algo completamente importante, y pues lo es, ya que está impreso en todo en nuestra historia, en nuestro entorno, en nuestra arte, en nuestra cultura, en nuestra naturaleza, que es lo más importante. Cómo las flores pueden crecer, ¿sí? Cómo los pétalos de las flores pueden tener esos números impresos. Entonces, ahí la importancia de ser divino. Bien, tenemos también una parte epistemológica que va de la mano con el álgebra, que claramente es la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Lo que tiene que ver con sucesiones y sumatorias, pues va ligado a la parte algebraica. Entonces, en este caso, la sucesión de Fibonacci es la que nos brinda esos números, ¿sí? Esos números que nosotros, al hacer el cociente de este número con el anterior, pues nos va a generar ese phi. ¿Listo? Entonces, la sucesión está dada por un f de 0 que es igual a 0, un f de 1 que es igual a 1, y si vamos a calcular un n diferente de 0 y 1, pues lo calculamos con la fórmula f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. ¿Listo? Entonces, vemos claro que es el número sumándole el anterior, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, y así sucesivamente. Bien. Se puede poner en una especie de gráfica y podemos ver que es exponencial, ¿sí? Él va creciendo. Él va creciendo y entre más avancemos, pues más crece. ¿Ok? Una forma de encontrar a pi, o la forma algebraica, también se le puede relacionar un poco al cálculo, pues usa el concepto de límite. ¿Bien? ¿Por qué usamos el concepto de límite? Yo les había comentado que si nosotros dividimos, por ejemplo, n igual a 2 lo dividimos en n igual a 1, entonces nos debería dar 1. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso con todos los valores, entre más nos alejemos de los primeros, más vamos a acercarnos al número pi, ¿sí? Por eso, la importancia del límite cuando n tiende a infinito, porque entre más lejos estemos de los primeros números, más nos vamos a acercar a ese phi exacto, ¿sí? Aunque no se ha encontrado, pero se aproxima, ¿sí? Cada vez va a ser más próxima, 1,6180, etcétera. Entonces, la forma algebraica se puede resumir en una simple fórmula. La parte aritmética o la riqueza epistemológica aritmética es cómo llegar a ese concepto. Nuestro compañero en las primeras diapositivas nos lo enseñó, ¿sí? Pero no cabe de más volverlo a nombrar o volverle a hacer la aclaración que la parte epistemológica de la aritmética pues está impresa en este número. ¿Bien? Una de las cosas importantes es que phi es inconmensurable. Así como lo decía nuestro teólogo, ¿sí? Se asemeja a Dios. Inconmensurabilidad significa incontable, inmedible, ¿sí? Aquí podemos ver más de 500, ¿sí?, décimas de ese número y aún no ha terminado. ¿Sí? Esto podríamos seguir escribiendo o podríamos seguir hallando décimas y no pararíamos nunca. Entonces, la importancia de este número es, pues, no, esa riqueza es inconmensurable, no lo podemos ver, pero aún así lo representamos, ¿bien? Algo muy parecido tenemos a pi, ¿sí?, que es la relación que tiene el diámetro con el radio en los círculos. Entonces, son números que no se pueden medir, pero siempre están ahí. Es una constante en el universo y son inconmensurables. O sea, wow. Bien. La ayuda didáctica, pues va a ser, nos vamos a ayudar con el software GeoGebra. La parte aritmética no la vamos a hacer porque simplemente para nosotros encontrar ese phi, pues hacemos el despeje que ya el compañero nos enseñó, ¿sí?, que es una ecuación de segundo grado, usamos la fórmula del estudiante y pues encontramos ese valor. Entonces la riqueza tal vez está en lo geométrico. Podemos construir con nuestro software educativo este dibujo. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo nos va construyendo ese dibujo. Entonces, Entonces, la intención es mostrarle a las personas en general cómo pueden apreciar de mejor manera a través de un software como GeoGebra, pues el número phi y la sucesión de Fibonacci, ¿no? sí, señor. Entonces vamos a ver. Empezamos con un segmento. ¿Sí? Vamos a poner un segmento. Con ayuda de la opción polígono, pues ese segmento, bueno, nos va a generar un polígono de 4 lados de los mismos lados, ¿sí? La misma distancia aquí va a ir aquí, aquí. Entonces tenemos un polígono de 4 lados perfecto. Bien. Ahora, con la opción de puntos medios,
voy a encontrar el punto medio entre este segmento y este segmento. ¿Bien? Ahora con la herramienta círculo o circunferencia, voy a crear un círculo que tenga radio de este punto hasta el extremo de arriba del cuadrado. ¿Bien? Lo primero que voy a hacer es intentar dibujar un rectángulo divino, ¿sí? O un rectángulo con proporciones áureas. Por eso estoy ayudándome de la circunferencia. Construimos una recta que pase por estos puntos y también construimos una recta que pase por estos puntos. Vamos a encontrar las intersecciones entre ese círculo y esas rectas. Entonces le damos a la opción intersección. Vamos a intersectar el círculo con la recta de arriba y el círculo con la recta de abajo. Bien. Tenemos la opción de trazar una recta perpendicular. Vamos a trazar una recta perpendicular sobre este punto y perpendicular a esta recta. Bien. Y vamos a volver allá las intersecciones para encontrar esto. Bien. Aquí ya nos ubicamos o podemos obtener un triángulo divino, un rectángulo divino, perdón. Entonces el rectángulo sería este. Bien. Y como podemos apreciar, lo que nos queda dentro, o la figura del rectángulo, pues ya es un rectángulo con proporciones divinas. Bien. Vamos a eliminar el círculo y las cosas que pues ya no nos interesan para avanzar un poco a la creación de la espiral. Entonces borramos. Bien. Y nos quedamos con esto. Entonces, esta figura tiene la forma de un rectángulo proporcional. Entonces, quisiéramos hallar esos segmentos, mirar la proporcional, que son iguales, entonces trazamos dos segmentos, un segmento que sea el lado largo, ¿bien? Vamos a llamarlo, o vamos a darle un valor. Entonces, bien, vamos a llamarlo B. Vamos a tener otro segmento, N, y aquí, no me marcó este segmento, P, ¿listo? N y P, y también nos haría falta este segmento, que es el pequeño, y este segmento, que es el grande. Bien. Según lo que nos acabamos de ver en la exposición, para nosotros saber que esta cosa es, para saber si esto tiene proporciones divinas, pues debemos que darle nombre a dos variables. Vamos a llamar una variable, por ejemplo, x, y que x sea igual al cociente entre p y r, ¿sí? P es el segmento de la suma de los dos, y r es el segmento mayor. Entonces, si nosotros hacemos p partido r, entonces, aquí podemos empezar nuestra construcción, ¿listo? Entonces, vamos a opción de polígono regular, y vamos a generar un polígono, perdón, por el otro lado. Vamos a generar un polígono que tenga como lado la suma de Q y R, o sea, P, ¿sí? Y si nosotros le damos ahí clic, pues nos va a generar un recuadro de área P, P por P, ¿listo? Aquí es donde empieza lo interesante, porque nosotros con la acción arco podemos hacer lo siguiente. Bien. Y miren, si lo hacemos generalmente, o si replicamos eso en todos los cuadrados que haya, nos va a empezar a dar una figura parecida. Bien, entonces vamos a seguir con el proceso, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, polígono de 4 lados, también hasta este lado. Y vean que con la misma herramienta podemos generar eso. ¿Y lo podemos hacer más grande? Claro que lo podemos hacer más grande. Seguimos usando la herramienta 4 lados y seguimos usando la herramienta de arco. Entonces, seguimos usando la herramienta de arco y podemos seguir extendiendo esa figura tan importante. ¿Listo? Si nosotros usáramos, por ejemplo, las opciones de medir áreas,
si nosotros nos fuéramos a medir áreas o pendientes, esta figura debe cumplir las proporciones divinas. Como nos enseñó nuestro compañero, pues esta figura aparece en la naturaleza, en el universo, en el arte. Bien, entonces, una forma de construirla en GeoGebra. Compañero, ¿algo por decir de la figura? O sea, está genial. Es un claro ejemplo de cómo podemos apreciar la espiral dorada y y el rectángulo dorado también a través de un software como GeoGebra, ¿no? Eh, Como mencionamos anteriormente, uniendo los vértices de cada cuadrado. O sea, en consecuencia, si tenemos un rectángulo y recortamos un cuadrado, nos va a quedar otro rectángulo y al recortar otro cuadrado, ese rectángulo nos va a quedar otro rectángulo y así sucesivamente, uniendo todos los vértices vamos a llegar a la espiral divina y pues claramente lo podemos apreciar en esa construcción en GeoGebra, ¿no? Señor. Entonces, la riqueza de este software es que podemos ver el objeto matemático, ¿sí? Podemos ver que podemos construir esa espiral simplemente con cuadros y rectángulos. Genial, ¿no? Con cuadrados perfectos gracias a la sucesión de Fibonacci. Aquí estarían implícitos todos los números de Fibonacci. ¿Tiene? Así es. Pues por lo general las personas, pues, bueno, muchas personas escuchan hablar sobre el número phi, sobre la sucesión de Fibonacci, pero no encuentran como esa relación entre los dos conceptos matemáticos y les hablan sobre la belleza a través del número phi, pero entonces les es imposible apreciarla así directamente sin tal vez un esquema gráfico, ¿no? Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces esta ha sido nuestra presentación del número phi, su parte histórica, filosófica, epistemológica, y por último, con ayuda del programa GeoGebra, fue su parte didáctica.